unidad de álgebra y geometría analítica veremos la parte teórica de plano. Empezaremos con la primera parte. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el plano. ¿Sí? Vamos a definir la ecuación vectorial del plano determinada por un punto y su dirección normal. Entonces tenemos los ejes coordenados, estamos en R3, donde tenemos el eje X, Y y Z, el origen del sistema de coordenadas, en el cual tendremos un plano. Este plano, ¿sí?, corta los ejes coordenados, lo intercepta cada uno de los ejes coordenados. Al plano lo llamaremos con la letra pi, entonces tenemos el plano pi, al cual le pertenece un punto, el punto P1, es un punto conocido de coordenadas X1, Y1, Z1, y tendremos un punto genérico de coordenadas X, Y y Z, es nuestro punto genérico, y ambos puntos pertenecen al plano pi. Lo que vamos a hacer ahora es definir un vector de P1 a P, es decir, armamos un vector con los puntos que tenemos, es decir, que este vector también pertenece al plano, y como dijimos, vamos a definir el plano a partir de su dirección normal. Entonces, habrá una normal. La normal, como ya hemos mencionado antes, es un vector perpendicular, en este caso perpendicular al plano, el cual tiene como componentes A, B y C, son las componentes de ese plano, y esta normal o este vector forma con los ejes coordenados distintos ángulos. Entonces, con el eje coordenado X forma el ángulo alfa, con el eje coordenado Y forma el ángulo beta y con el eje Z forma el ángulo gamma, que son los ángulos directores del vector normal. Entonces, como el punto o el vector, perdón, P1P pertenece al plano, entonces también el vector P1P será perpendicular a el vector normal, porque dijimos que el vector normal es perpendicular al plano. Por lo tanto, como son perpendiculares, el producto escalar entre ambos será igual a 0. Entonces, de acá sale la primera ecuación o la ecuación vectorial del plano, ¿sí?, que es esta, que el vector P1P que pertenece al plano por el vector normal es igual a 0. Y esto es porque estos vectores son perpendiculares. Esta es la ecuación vectorial del plano determinada por un punto y su dirección normal. Luego, a partir de esta, vamos a construir la ecuación general del plano. Entonces, partimos de la ecuación vectorial del plano, que es la que acabamos de ver. Vamos a escribir los vectores en su forma cartesiana, el vector normal, el vector P1P, hacemos punto final menos punto inicial, que punto final tenemos las coordenadas del punto genérico X y Z, y en el punto inicial las coordenadas del punto P1, X1 y 1, Z1, y luego aplicamos el producto escalar. Aplicando producto escalar, nos queda de esta forma, ¿sí?, la suma del producto de las componentes homólogas. Entonces ahora distribuimos las componentes del vector normal, ¿sí? Multiplican en el paréntesis. Distribuimos, ahora ordenamos todo lo que tiene variable primero, todo lo que es conocido queda al final, ¿sí? X y Z son las variables, todo esto es conocido porque conocemos las componentes del vector normal y las coordenadas del punto P1. Entonces, a todo esto que tenemos en el paréntesis lo llamamos D, y de esta forma llegamos a la ecuación general o implícita del plano, donde tenemos que tener en cuenta que los coeficientes A, B, C y D serán números enteros, y el coeficiente que acompaña a la variable X tiene que ser siempre positivo. Entonces trabajaremos la ecuación, ¿sí?, para que nos quede cumpliendo estas condiciones, la ecuación general o implícita del plano, donde sabemos que A, B y C son las componentes del vector normal, es decir, los números directores del vector normal. Veamos ahora la ecuación segmentaria del plano.
que es similar a la ecuación segmentaria de la recta. Entonces, si nosotros tenemos a partir de la ecuación general o implícita que tiene esta forma, ¿sí? Siendo A, B, C y D distintos de 0, lo que tenemos es un plano en cualquier posición del espacio, ¿sí? Como el que teníamos antes. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora en qué puntos, ¿sí? Dijimos que ese plano entonces va a intersectar los ejes coordenados. Entonces veremos ahora en qué punto intercepta. Entonces, cuando interceptamos al eje X, y Z es igual a 0. Entonces, si y Z es igual a 0, nosotros lo que hacemos es encontrar el valor de X. Entonces, de la ecuación general, esto es 0, y nos queda a X más D igual a 0. Entonces, de acá despejamos X y nos queda que X es menos D sobre A. A eso lo vamos a llamar con la letra minúscula A. Luego haremos lo mismo. Entonces, acá tenemos X es A y 0, Z0. Y ese es el punto de intersección del plano con el eje X. Luego haremos lo mismo cuando X es igual a 0 y Z es igual a 0, lo que encontramos es el punto de intersección con el eje coordenado Y. Entonces, de la ecuación general X, Z es 0, nos queda BI más D igual a 0, y de ahí despejamos entonces el valor de I, que es menos D sobre B. Y eso lo vamos a llamar con la letra minúscula B. Entonces, lo que tenemos ahora es el punto intersección con el eje Y. Es decir, va a ser 0, B, 0. Y finalmente, si X es igual a 0 e Y es igual a 0, lo que vamos a encontrar es la intersección con el eje Z. Entonces, de acá despejamos y nos queda que Z es igual a menos D sobre C, y eso lo vamos a llamar con la letra minúscula C. Entonces, lo que encontramos es el punto de intersección del plano con el eje Z, que es 0, 0, C. Entonces, ya tenemos los puntos de intersección, es decir, los valores de X y Z, ¿sí? Intersección con el plano. Entonces, a partir de la ecuación general que teníamos antes, lo que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación por menos D. Dividimos todo por menos D, este D sobre menos D me queda menos 1, va a pasar al otro lado como 1, y vamos a acomodar cada una de estas fracciones de esta forma. Entonces, menos D sobre A es A minúscula, menos D sobre B es B minúscula, y menos D sobre C es C minúscula. Entonces, reemplazamos acá de esta forma y nos queda la ecuación segmentaria del plano, donde vamos a ver que los valores que tenemos en el denominador, es decir, A, B y C, son las distancias desde el origen del sistema de coordenadas hasta la intersección del plano con cada eje. Eso representan las letras A, B y C, es decir, los denominadores en la ecuación segmentaria del plano. Es decir, es la forma más rápida y fácil de dibujar un plano. ¿Sí? Ustedes tienen esta ecuación, sabiendo estos valores, vienen en los ejes coordenados, marcan el valor que tienen acá abajo, A, B y C, y de esa forma ya tienen el plano dibujado. Unen los puntos y tienen el plano. Vamos a ver ahora la ecuación vectorial del plano determinado por 3 puntos. Antes lo habíamos determinado por un punto y su vector normal, y ahora lo vamos a determinar a partir de 3 puntos. Entonces tenemos 3 puntos no alineados que pasan por un único plano. ¿Sí? Esto es importante, que estos puntos no estén alineados. Entonces tenemos el punto P1, el punto P2 y el punto P3. Esos 3 puntos pertenecen al plano pi. Entonces, vamos a necesitar además el punto genérico, ¿sí? Que tendremos siempre X y Z. Entonces tenemos los 3 puntos conocidos, P1, P2, P3, y el punto genérico de coordenadas X y Z. Entonces, lo que vamos a hacer es formar vectores, y por eso es que es importante que los puntos no estén alineados. Para poder formar 3 vectores distintos, si estarían alineados los puntos, tendríamos 2 vectores paralelos. Y no queremos eso. Entonces, formamos el vector P1P, el vector P1P3 y el vector P1P2. ¿Sí? Armamos esos 3 vectores
Y si estos tres vectores son coplanares, es decir, que están los tres sobre el mismo plano, sabemos que si tres vectores son coplanares, el producto mixto de estos será igual a 0. Por lo tanto, ¿sí? Hacemos el producto mixto de estos tres vectores sabiendo que es igual a 0. Y de esta forma encontramos la ecuación vectorial del plano determinada por 3 puntos, ¿sí? Haciendo el producto mixto de los tres vectores que pertenecen al plano. Además, ¿qué podemos decir de acá? Que el producto vectorial de estos dos vectores, ¿sí? P1, P2, P1, P3, ¿qué me va a dar? Me va a dar un vector perpendicular a ambos. Es decir, un vector que también es perpendicular al plano. Entonces, lo que me está dando ese producto vectorial es la normal del plano, ¿sí? Es un vector perpendicular que podemos decir que es la normal del plano, porque sabíamos que la normal es un vector perpendicular al plano. Entonces, otra forma de calcularlo es haciendo el producto vectorial de dos vectores que pertenecen al plano. Entonces, si esto lo reemplazamos acá por la normal, nos queda nuevamente lo que teníamos antes, que es la ecuación vectorial del plano, que habíamos visto al comienzo. Bien, la forma práctica de encontrar la ecuación vectorial del plano determinada por 3 puntos a partir del producto mixto es realizar este producto mixto mediante un determinante, donde hacemos simplemente el producto mixto, es decir, punto final menos punto inicial, ¿sí? Esto es el cálculo de cada uno de los vectores, ¿sí? Acomodamos el primer vector, el segundo y el tercero, los componentes del primero, el segundo y el tercero, y eso lo hacemos a partir de los cálculos de cada uno de estos vectores, que los determinamos a partir de los puntos conocidos. Y de esta forma encontramos la ecuación vectorial del plano determinada por 3 puntos. Veremos ahora las posiciones relativas del plano respecto a los ejes y a los planos coordenados. Entonces, a partir de la ecuación general o implícita, nosotros sabíamos que si los coeficientes A, B, C y D son distintos de 0, lo que tenemos es un plano en cualquier posición del espacio. Veremos ahora qué pasa cuando alguno de estos términos es igual a 0. Entonces, si A es igual a 0, esto se hace 0 y nos queda una ecuación de esta forma. Es decir, lo que podemos ver es que esta ecuación es similar a la ecuación de una recta en donde en el plano coordenado YZ. Entonces, tenemos los ejes coordenados X y Z y estamos diciendo que tendríamos una recta en el plano coordenado YZ, es decir, en este plano, el plano YZ. Entonces, tenemos una recta en el plano YZ que no pasa por el origen porque tiene término independiente. Entonces podemos tener una recta de esta forma. Y desde ahí va a salir el plano pi. Entonces lo que tenemos es un plano de esta forma, ¿sí? Cuando es igual a 0, tenemos un plano que es perpendicular al plano coordenado YZ, fíjense que es perpendicular a este plano, y es paralelo al eje X, ¿sí? Va paralelo al eje X, el plano pi. Veamos ahora qué pasa cuando b es igual a 0. Cuando b es igual a 0, nos queda la ecuación de esta forma, es decir, tenemos una ecuación similar a la ecuación de la recta, pero esta vez en el plano coordenado XZ. Entonces, estamos en el plano XZ, ¿sí? Aquí, y lo que tenemos es una recta en ese plano. Entonces, desde ahí sale el plano pi. Entonces, ese plano pi, como podemos ver, es perpendicular al plano coordenado XZ, es perpendicular al plano XZ, y es paralelo al eje Y. Luego, cuando C es igual a 0, esto se hace 0, y nos queda una ecuación de esta forma, donde podemos ver que tenemos la ecuación de una recta en el plano coordenado X, Y. Entonces tenemos los ejes coordenados, vamos a estar en el plano coordenado X, Y, aquí, y desde ahí sale el plano pi. Entonces podemos ver que este plano es perpendicular al plano coordenado de X, Y es paralelo al eje Z.
Entonces, para este primer caso, donde alguna de las variables se hace 0, o x, o y, o z, tenemos como regla general que el plano será paralelo al eje que no figura, ¿sí? Vemos que cuando x es igual a 0, el plano es paralelo a x. Cuando b es igual a 0, el plano es paralelo a y, y cuando c es igual a 0, el plano es paralelo a z. Entonces, el plano que estamos buscando es paralelo al eje que no figura y perpendicular al plano que forman los ejes que sí figuran en la ecuación. ¿Sí? Esta es la regla general de estos casos. Bueno, veremos ahora qué pasa cuando d es igual a 0, es decir, el plano pasa por el origen del sistema de coordenadas. Entonces, si a es igual a 0 y d es igual a 0, lo que vamos a tener nuevamente es una recta, pero que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Una recta en el plano y z, o en el plano coordenado y z. Entonces, en el plano coordenado tenemos una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas y desde ahí sale el plano. Lo que podemos ver ahora es que ese plano sigue siendo perpendicular al plano coordenado y z, y a la vez es paralelo al eje X, y en este caso lo contiene al eje X, ¿sí? Porque va por el eje X. Ahora, si B es igual a 0 y D es igual a 0, lo que tendremos es una recta en el plano XZ, en el plano coordenado XZ, de donde sale el plano. Entonces, lo que podemos ver es que el plano pi es perpendicular al plano coordenado XZ y contiene al eje coordenado Y, es decir, es paralelo al eje Y. Y por último, si C es igual a 0 y D es igual a 0, nos quedará la ecuación de esta forma, donde podemos ver que tenemos una recta en el plano XY y desde ahí sale el plano. Entonces, este plano es perpendicular al plano coordenado XY y contiene al eje Z, es decir, es paralelo al eje Z. Entonces, nuevamente tendremos una regla general para estos casos, que es cuando la ecuación con dos variables representa un plano que pasa por el origen, es decir, que d es igual a 0, va a contener al eje que no aparece en la ecuación, ¿bien? Y será perpendicular al plano coordenado de las variables que sí aparecen en la ecuación. Esa es la regla general de estos casos. Por último, a partir de la ecuación general, si dos variables son igual a 0, por ejemplo, en este caso a y b es igual a 0, nos va a quedar una ecuación de esta forma. Es decir, lo que podemos ver que tendremos un plano que es constante, ¿sí? Si nosotros de acá despejamos, z será igual a menos d sobre c. Es decir, tenemos un plano que intersecta al eje z en menos d sobre c. ¿Bien? Entonces, en este caso, podemos ver que el plano es paralelo al plano coordenado XY y es perpendicular al eje Z. Perpendicular al eje Z. Luego, si A y C es igual a 0, A y C es igual a 0, nos queda BI más D igual a 0. Es decir, podemos despejar de acá a Y, entonces lo que tendremos es un plano que intercepta al eje Y en menos D sobre B. Entonces, este plano pi será paralelo al plano coordenado XZ y será perpendicular al eje coordenado Y. Y por último, si veis y C es igual a 0, si veis y C es igual a 0, nos quedará AX más D igual a 0. Entonces, lo que tenemos es X igual a menos D sobre A, es decir, un plano que intercepta al eje X. Bien, entonces podemos ver que este plano que intercepta el eje X es paralelo al plano coordenado YZ y es perpendicular al
eje coordenado X. Entonces, como regla general de este caso, lo que tenemos es que el plano es paralelo a las variables que no figuran en la ecuación y será perpendicular a la variable que sí figura en la ecuación. ¿Sí? Esta sería la regla general para estos casos. Tenemos ahora entonces el ángulo entre planos. Tenemos el plano pi1, dada con su respectiva normal n1. Entonces tenemos aquí la ecuación general del plano pi1, con sus componentes de la normal n1, 1, b1, c1. Y tenemos el plano pi2, también con su respectiva ecuación general, donde tenemos los coeficientes de la normal A2, B2, C2. Entonces, el ángulo que forman estos dos planos lo vamos a llamar ángulo alfa, y podemos ver que es este ángulo. Será el mismo ángulo que formen sus normales, es decir, N1 y N2. Entonces, este ángulo que forman aquí los planos es el mismo ángulo que forman aquí las normales. Fíjense que si se hace una rotación de este vector hacia abajo, ¿sí? Hacemos una rotación completa de ambos vectores, este ángulo coincide con este ángulo. Entonces, podemos calcular el ángulo entre ambos planos a partir del producto escalar de dos vectores, es decir, de sus vectores normales. Y de esta forma encontramos el ángulo entre ambos planos. Entonces, hacemos el producto escalar de las normales de los planos. Ya conocemos la definición de producto escalar, que es el módulo del primero, por el segundo por el coseno del ángulo entre ellos, y de aquí despejamos el ángulo. Entonces, luego hacemos arcoseno de todo esto y encontramos el valor del ángulo formado entre el plano pi1 y el plano pi2. Luego, para la condición de perpendicularidad, tenemos el plano pi1 con su normal n1, el plano pi2 con su normal n2, y podemos ver que estos dos planos son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, sus normales también son perpendiculares. Y al tener un ángulo de 90, tenemos ángulos de 90, ¿sí? Aquí, entre las normales. Bien, entonces como el plano pi1 es perpendicular al plano pi2, sus normales también son perpendiculares. Que sean perpendiculares quiere decir que entre ellas tenemos un ángulo de 90 grados y sabemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, de la ecuación que veíamos anteriormente, donde tenemos coseno de alfa, que en este caso al ser de 90 grados, esto será igual a 0. Entonces, de acá podemos decir que como en esta ecuación lo que tiene que ser 0 es el numerador, porque el denominador no puede ser 0, si no, no se puede resolver, no tiene solución. Entonces de acá sale la condición de perpendicularidad, que el producto escalar será igual a 0 si sus normales son perpendiculares, que es lo mismo que vimos para el producto escalar de vectores, ¿sí? Que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar será igual a 0. Y para el caso de la condición de paralelismo, tenemos nuevamente el plano pi1 con su normal respectiva, el plano pi2 con su normal respectiva, y podemos ver que ambos planos son paralelos, por lo tanto, ambas normales también serán paralelas. Y entonces, nuevamente podemos remitirnos a vectores, donde sabemos que si tenemos dos vectores paralelos, podemos expresar uno como combinación lineal del otro, ¿sí? A través de un escalar, es decir, son vectores proporcionales. Entonces decimos que la normal del plano pi1 es igual acá por la normal del plano pi2. Escrito por las componentes de los planos, podemos igualar componentes homólogas, ¿sí? La componente para x, la componente para y la componente para z, donde si despejamos de todas k es el mismo valor para todos los casos, entonces nos queda que la relación de los componentes homólogas es igual a una constante. Entonces, de esta forma tenemos la condición de paralelismo para planos.
Finalmente, veremos el ángulo entre una recta y un plano, donde tenemos el plano pi, dado por la ecuación general y por un punto conocido, y además tenemos su normal, dado por las componentes A, B y C, que es la normal del plano, y tenemos una recta R que está dada por las componentes A, B y C, ¿sí? Por las componentes del vector dirección de esa recta, y esa recta podemos ver que forma con el plano un ángulo phi. Bien, entonces podemos ver que ese ángulo phi es el que forma con la proyección de la recta sobre el plano, ¿sí? Y además esa recta forma con la normal otro ángulo alfa, ¿bien? Que son ángulos complementarios, ¿sí? La suma de ambos nos da 90 grados. Pero nosotros, a partir de los datos que tenemos, lo que podemos calcular es el ángulo entre la normal y la recta, es decir, el ángulo alfa. ¿De qué forma nosotros sabemos calcular esto? A partir del producto escalar de vectores. Pero como tenemos ángulos complementarios, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que el coseno del ángulo alfa va a ser igual al seno del ángulo phi. Entonces, de lo que nosotros conocemos, que podemos calcular el ángulo alfa a partir del producto escalar, es lo mismo que calcular el seno del ángulo phi. O podemos calcular el ángulo alfa, ¿sí?, y simplemente luego hacer 90 menos los que nos dé el ángulo alfa. ¿Bien? Y de esta forma calculamos el ángulo entre el plano pi y la recta R. Bien, y con esto terminamos la primera parte de planos. Muchísimas gracias.